7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos. Como lo anunciamos, amigos, está con nosotros vía telemática la asambleísta de la bancada de UNES e integrante de la Comisión de Régimen Económico, Ana Herrera. ¿Cómo está, legisladora Herrera? Buenos días, bienvenida. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias, primera emisión. Les saluda Licenia Espinel. ¿Qué se puede esperar ahora después de la decisión del Consejo Administrativo de la legislatura de hacer esta consulta a la Corte Constitucional que interprete si la Asamblea Nacional puede o no derogar una ley económica urgente promulgada como decreto ley, es decir, que entró por el Ministerio de la Ley? Esto ha generado varias interpretaciones al interior del propio Consejo Administrativo de la legislatura y de la Asamblea como tal. ¿Qué se puede esperar? ¿Cuál es el camino ahora después de esta resolución polémica, por decirlo menos, del Consejo Administrativo de la legislatura y de sus integrantes? Buenos días, bienvenida. Licenia, buenos días. Gracias por la invitación. Para mí siempre un gusto poder compartir en estos espacios. Un saludo también a la audiencia. Permítame, Licenia, antes de empezar, solidarizarme con mi provincia. Hay 4 cantones afectados por el temporal del invierno. Es realmente complicada la situación y hacemos un llamado también para que las autoridades pertinentes puedan tomar todas las medidas necesarias para de alguna manera salvaguardar. Por suerte no ha habido todavía pérdidas humanas, pero sí hay muchas pérdidas materiales, hay muchas casas destruidas, hay varios recintos, varias comunidades que están afectadas por el temporal y creo que es absolutamente necesario que tanto el gobierno nacional como el gobierno local tomen las medidas necesarias para poder de alguna manera dar solución también a este inconveniente que, como bueno, sabemos ocurre en varias provincias del país, pero en este caso en mi provincia en especial ha sido muy afectada todo el fin de semana. Así que un saludo también y mi petición, digamos, y haremos también todo lo posible, las gestiones necesarias para que se pueda dar atención a todos los ciudadanos que han sido afectados también con el temporal del invierno. Respecto de lo que usted menciona, Licenia, nosotros sí creemos que es absolutamente necesario que el Consejo de Administración Legislativa dé una respuesta, ya no a las peticiones que han hecho los legisladores, sino una respuesta a todos los ecuatorianos que están pidiendo de manera urgente que se pueda revisar esta ley que fue aprobada de manera arbitraria, siempre lo hemos dicho nosotros, que pasó por el Ministerio de la Ley, aún después de que la Asamblea Nacional se haya pronunciado y haya negado hasta por 5 ocasiones este proyecto de ley. Una vez que pasase por el Ministerio de la Ley, nosotros como bancada tomamos 2 acciones. La primera es presentar una demanda de inconstitucionalidad respecto de esta ley y la segunda fue presentar también un proyecto de derogatorio para la ley. Todos sabemos que esto tiene un trámite ordinario, pero necesita ser calificado en el Consejo de Administración Legislativa. Nuestro proyecto presentado no es el único, también la bancada de Pachacutic presentó otro proyecto de ley derogatorio también, y hemos visto cómo en las últimas sesiones de la Asamblea Nacional se han pedido varios cambios del orden del día para tratar temas importantes como estos. Sin embargo, no entendemos por qué la presidenta de la Asamblea no da paso al tratamiento de estos cambios del orden del día. Nuestro compañero Pavel Muñoz en la sesión del día 25 presentó un cambio del orden del día precisamente para que tratemos en el Pleno de la Asamblea este proyecto derogatorio y que todos, y solicitando además que vaya al Pleno la decisión de la calificación de este proyecto de ley. Y el asambleísta Muñoz, el compañero Pavel Muñoz, daba varias explicaciones muy claras, además, y concretas de por qué este proyecto de ley debía ser calificado por el CAL en la sesión del día viernes. Finalmente, como todos sabemos, lo que hicieron fue, después de una moción, digo yo, vergonzosa por parte del asambleísta Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática, aplazar esta decisión de calificar este proyecto de derogatoria que cumple además con todos los requisitos y que sería una respuesta a los requisitos, a las peticiones que tienen los ciudadanos. Decidieron elevar a consulta a la Corte Constitucional si era o no posible la aplicación del artículo 140 de la Constitución, que ya en anteriores ocasiones hay precedentes, digamos, y hay jurisprudencia respecto de esto, que ya se aplicó y lo hizo precisamente un legislador de la bancada de Creo en el periodo anterior, el asambleísta Villamar. Asambleísta Herrera, sobre ese punto, justo era mi siguiente pregunta, hay un antecedente. Lo que pasa es que allí quienes no están de acuerdo con la
la forma como ustedes han interpretado el caso, dicen que si bien este antecedente existe, en ese caso fue un proyecto de ley enviado por el propio presidente de la República que se aprobó en la Asamblea Nacional, no una iniciativa de la Asamblea. ¿Allí qué procede? Bueno, fue una iniciativa de la Asamblea porque fue presentado por el asambleísta Villamar, ¿no? También fue a una ley, en este caso la ley del impuesto El verde, impuesto verde. en este caso, que presentaron bajo el argumento del artículo 140, un elemento de juicio esencial para tomar una decisión y que se encuentra además en el momento disponible, fue bajo esta figura que pidieron, digamos, la derogatoria de esta ley, fue calificada por el CAL. Ahí no pusieron ningún obstáculo ni pidieron que la Corte Constitucional interprete si era pertinente o no era pertinente. La excusa que quieren poner es que el artículo dice derogarla en vez de derogarlo, o sea, dando a entender que son figuras distintas cuando son figuras exactamente iguales. Entonces, sí llama la atención que para un tema se diga que es perfecta o se haya dicho que era perfectamente válido y para otro tema que es absolutamente igual, no se haga lo mismo. Entonces sí nos llama la atención y hay que manifestar a la opinión pública quiénes fueron los legisladores que votaron a favor de la moción de hacer la consulta y de no calificar. Fue la presidenta de la Asamblea Nacional, la señora Guadalupe Llori, Virgilio Saquicela y Natalia Arias, que son del BAN, de Creo, y la proponente que es Yesenia Guamaní. Sí nos llama la atención poderosamente porque además la izquierda democrática de manera muy reiterada ha dicho que no están de acuerdo con este proyecto de ley y que buscarán todos los mecanismos necesarios para poder derogarla. Sin embargo, cuando tienen la opción de hacerlo, no la aplican o no la apoyan. Entonces, en esta sesión del 28 de enero, el compañero Ronnie Aliaga, compañero de UNES, presentó además la moción para que se aprueben los dos proyectos de ley presentados, tanto el presentado por nosotros como el presentado por la bancada de Pachacutic o un sector de la bancada de Pachacutic, porque vemos también que dentro de esta tienda política tienen también sus diferencias. Usted habrá podido ver, Licenia, el comunicado que enviaron algunos legisladores de Pachacutic en los que cuestionan duramente la actuación de la presidenta de la Asamblea Nacional. Sobre ese punto, asambleísta Herrera, o sea, ¿qué se podía esperar? Digo yo, en mi humilde criterio, ¿qué se podía esperar tomando en cuenta que la elección de la señora Yesenia Guamaní al cargo que tiene actualmente fue polémica, por decirlo menos? Yo recuerdo que cuando ella pronunció su discurso de posesión, a quien agradeció fue al presidente de la República, dejando entrever su cercanía, su simpatía, y la izquierda democrática pues ha actuado también de manera algo sinuosa respecto a los proyectos que vienen desde el Ejecutivo y dándole la razón al Ejecutivo. Entonces yo no sé qué podían esperar si podían esperar algo distinto de la actuación de la señora Yesenia Guamaní. El comunicado de Pachacutic es claro, rechazar esta actuación, pero hay que recordar que a través de esos votos, la señora Guamaní, votos de Pachacutic me refiero, está ocupando el puesto que tiene ahora. Bueno, es clara la posición que tienen, ¿no? Lo que yo sí creo es que deberían ser claros también con el país y decirle de verdad de qué lado está la izquierda democrática, de qué lado está la señora Yesenia Guamaní, cuando vemos que el discurso es totalmente distinto a la actuación que tienen dentro del Pleno de la Asamblea. Siempre están hablando de la defensa de los derechos de los ciudadanos, sin embargo, cuando hay que votar leyes tan importantes, vemos que finalmente terminan respaldando las posturas que tiene el presidente de la República. Lo mismo pasó con el proyecto de ley que fue vetado por el presidente, ¿no? Y vemos también ahí algunos otros proyectos y algunas otras iniciativas que dentro de la Asamblea Nacional son tendientes a favorecer a los ciudadanos. Sin embargo, ahí la izquierda democrática la mayoría de veces termina absteniéndose, que eso claramente es un apoyo, digamos, al Ejecutivo. Entonces sí habría que pedirle a la bancada de la izquierda democrática que desnude de una vez su posición y que asuma que está cogobernando con el presidente de la República, con el gobierno, y que ese discurso que utilizan muchas veces de la defensa de los ciudadanos no se queda más que en eso, en discurso, y eso lo hemos podido ver en varias ocasiones, y la última pues en esta decisión que tuvieron en el CAL de no apoyar, digamos, la aprobación, digamos, o dar paso a estos proyectos derogatorios presentados
que tuvieron además un informe desfavorable por la Unidad de Técnica Legislativa. Recordemos que estos informes además no son vinculantes, son simplemente para el conocimiento de los legisladores, pero debe quedar claro que la Unidad Técnica Legislativa, de acuerdo a las atribuciones que le han sido otorgadas por la ley de la función legislativa, es un órgano asesor cuyos informes no son, como digo, Licenia, de carácter vinculante para la calificación favorable o desfavorable de un proyecto de ley y su remisión a una comisión particular. Tanto es así que respecto del proyecto de ley que se propone derogar, que hoy es un decreto ley, el CAL se despegó del criterio recomendado por la Unidad Técnica Legislativa y derivó el entonces proyecto de ley a la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Me refiero al proyecto de ley que fue aprobado de la ley tributaria, que la Unidad Técnica Legislativa en un principio recomendaba que vaya a la Comisión de Régimen Económico, y el CAL no hizo caso, digamos, de esta recomendación y terminó enviándola a la Comisión de Desarrollo Económico, con lo cual ahora la excusa de que el informe de la Unidad de Técnica Legislativa recomienda una otra cosa no es realmente relevante, no teniendo en cuenta que el CAL tiene la potestad de tomar la decisión, y ahí se dieron los argumentos necesarios que indican por qué debería ser además este proyecto de ley calificado. Ahí también hay varias opiniones respecto de que sigue un trámite ordinario, y en efecto sigue el trámite ordinario, debería ser calificado por el CAL enviar a una comisión y en la comisión darle el tratamiento, y luego también hay quienes dicen que qué ganaríamos con esto si luego finalmente el presidente de la República pudiese vetarlo de manera parcial o de manera total el proyecto de ley. En efecto, es un riesgo que hay que correr, pero sí me parece absolutamente importante que podamos tomar todas las acciones necesarias. A lo mejor terminamos derogando el proyecto de ley y tenemos los 90 votos para ratificarlos después en el veto. Entonces, ¿por qué dar por sentado algo que todavía no sabemos qué ocurrirá, cuando se supone que la mayoría del Pleno de la Asamblea está a favor de derogar este proyecto de ley? Por eso yo digo, o sea, habría que calificarlo y entonces sí saber quién es quién en el Pleno de la Asamblea y saber quién está defendiendo intereses particulares y quién está defendiendo realmente los intereses de todos los ecuatorianos. Ahora, hay que reconocer también que dentro de la izquierda democrática, para no generalizar, hay posiciones que son muchísimo más coherentes con su militancia, como es el caso de la legisladora Joana Moreira, por un lado. Por otro, el argumento de la izquierda democrática para justificar esta actuación, al momento que ve nacer las críticas de diferentes sectores políticos en contra de la izquierda democrática, dice pues que esto, no estuviéramos en esta situación si ustedes hubieran apoyado el archivo de esta normativa en el momento de su tratamiento, algo que finalmente no ocurrió. Y ahora, bueno, estamos en con las consecuencias de esta ley que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, con dispensas por la redundancia. O sea, no estaríamos en esta si ustedes hubiesen apoyado el archivo de esa normativa, dice la izquierda democrática. Lo cierto es que ahora estamos en estas y esto tiene que pasar al conocimiento del Pleno, esta decisión, me refiero del CAL, de que se presente esta petición de interpretación ante la Corte Constitucional. Y aquí se van a necesitar al menos 70 votos. ¿Están seguros de esos 70 votos? Nosotros creemos que sí, habrán estos 70 votos, teniendo además en cuenta, como le decía antes Licenia, que en teoría, ¿no?, en palabras y en declaraciones de las mayorías de las bancadas, están de acuerdo en revisar este proyecto de ley y coinciden además, todos han dicho que ha sido promulgado de manera absolutamente por decirlo de alguna manera, tramposa o irresponsable o arbitraria, ¿no? Entonces, creeríamos y sorprendería mucho que no hayan los 70 votos para, como mínimo, elevar a consulta, aunque nosotros creemos que hay mucho que consultar, no había, porque el artículo 140 es absolutamente claro, y si creemos que esto no es más que un mecanismo para poder de alguna manera seguir disipando o alargando más la toma de una decisión que sin lugar a dudas es absolutamente necesaria. Entonces nosotros creeríamos que sí, que habrían los 70 votos, teniendo además en cuenta también, Licenia, que tanto la bancada de Pachacuti como la bancada de la izquierda democrática tienen distintos criterios respecto de este y de otros varios temas, y que no están totalmente de acuerdo en la forma en la que se toman las decisiones, a veces personales, de algunos legisladores. Entonces nosotros, insisto, entenderíamos que existirían los 70 votos para aprobar esta resolución. Depende ahora entonces de la presidenta de la Asamblea que se fije una fecha para la discusión de este tema y luego de que la Corte Constitucional le responda. Y usted sabe que la Corte Constitucional, al menos es evidente, en algunos casos tiene más celeridad que en otros,
Entonces, mientras tanto, la reforma tributaria está vigente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer al respecto? Claro, bueno, ahora es cuando, precisamente en este mes, cuando los ecuatorianos vamos a notar, digamos, el golpe al bolsillo de lo que significa la aplicación de esta ley. Ojalá la presidenta de la Asamblea Nacional no lo dilate demasiado, ojalá lo ponga en la agenda lo antes posible. Este también será un pedido que nosotros haremos en el Pleno de la Asamblea y desde las instancias pertinentes para que no se deje, digamos, en el cajón del olvido, como se ha hecho con algunos otros temas, como el tratamiento de lo que ocurre con el Banco del Pacífico, por ejemplo, que también está en espera y incluso el jueves anterior el legislador Mario Ruiz presentó una moción de cambio del orden del día para que se traten de manera urgente y tampoco la presidenta de la Asamblea Nacional dio respuesta, digamos, a este pedido. Así que también estaremos pendientes de la fecha en la que la presidenta de la Asamblea ponga para poder debatir este tema que sin duda es prioritario para el país. Estos sí son temas que son urgentes de ser tratados. Quizá hay algunos otros que pueden ser tratados de manera más lenta, por así decirlo, sin quitarle la importancia que tienen absolutamente todos, pero sí estos son temas que deben ser puestos, digamos, en la agenda legislativa de manera prioritaria, ¿no? Entonces, sí estaremos pendientes para poder también informarle a los ciudadanos de cómo va avanzando, sin descartar cualquier otra acción que pudiésemos poner de cara a esto, como darle seguimiento también a las demandas de inconstitucionalidad que se presentaran en la Corte Constitucional para la declaratoria de inconstitucionalidad de este proyecto de ley. ¿La Corte Constitucional aún no les ha dado alguna respuesta a toda esta serie de demandas que han sido presentadas tanto por ustedes como por Pachacuti sobre la reforma tributaria? Entiendo que eso ya sucedió hace tiempo, ya presentaron ustedes las respectivas demandas de inconstitucionalidad. ¿La Corte Constitucional les ha dado alguna respuesta ya sobre el tema? Nosotros presentamos esta demanda de inconstitucionalidad, si no me falla la memoria, a mediados de diciembre, fue antes del receso legislativo. La bancada de Pachacuti también lo hizo, pero de momento no hemos recibido ninguna respuesta o ninguna notificación por parte de la Corte Constitucional. Ahí también estaremos pendientes. Quien la presentó en nombre de la bancada fue la compañera Paola Cabezas, que es la coordinadora de bancada. Nosotros estuvimos acompañándole, personalmente estuve ahí, así que también estaremos pendientes de cómo avanza este trámite, que usted y la ciudadanía sabe que también depende un poco de la voluntad política que tenga la Corte Constitucional de poder dar trámite a estos temas. Mientras tanto, asambleísta, ¿ustedes han analizado algún otro tipo de acción que puedan emprender más allá del tema legislativo para evitar que esta ley se mantenga en vigencia? ¿Hay algún otro camino o se limita al tema de la Asamblea y el tema de la Corte Constitucional? Hemos estado analizando qué otras posibilidades hay, pero realmente son muy limitadas, ¿no? Digamos que las posibilidades reales que se tienen es a través de la Corte Constitucional y a través de la derogatoria del proyecto de la ley, digamos ya, por parte de la Asamblea Nacional. Estos son trámites que se deben llevar a cabo y de todas maneras estamos evaluando la posibilidad de alguna otra acción, pero realmente es muy complicado, ¿no? Entonces sí, por eso es importante que el CAL y el Pleno de la Asamblea se pronuncie lo antes posible respecto de este tema, pero por lo menos en la primera mitad de este año entendemos que seguirá vigente esa ley si no se hace absolutamente nada por parte de la Asamblea Nacional también, ¿no? Uh-huh. Asambleísta Rueda, en otro tema, el presidente de la República emprende hoy un viaje hacia China donde pretende renegociar la deuda que mantenemos con ese país y llegar a una especie de acuerdo comercial. Pero antes ha dicho que va a enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de inversiones. ¿Ustedes tienen idea, conocen algunos detalles de cuál va a ser ese proyecto de ley que va a llegar hoy a la Asamblea Nacional? No tenemos detalles, no conocemos detalles, pero sin duda será un proyecto de ley que termine beneficiando nuevamente a las grandes economías y dándole la espalda a los ciudadanos de a pie. Pero para no adelantar criterios, esperaremos a que llegue el proyecto de ley a la Asamblea Nacional y ver con qué carácter también llegará. Entiendo que no será con el carácter de económico urgente y también esperamos que el CAL pueda calificarlo y enviarlo a la comisión que corresponda para que este pueda ser tratado. Y cuando llegue el proyecto de ley podremos conocer cuál es su contenido, ¿no? Y en función a eso sí poder dar algún otro criterio. También tenemos claro cuáles son las prioridades del gobierno y que será este proyecto de ley y estaremos a la espera también de lo que pueda enviar en cuanto se refiere a las reformas laborales, que sabemos que para el presidente de la República es una
prioridad. Entendemos y esperamos que haya tomado nota del descontento que hubo con el anterior proyecto de ley que presentó, con esa intención de la precarización de los derechos de los trabajadores, pero respecto, en el caso concreto de este proyecto de inversiones, estaremos atentos, Licenia, para poder dar a conocer y para poder informar de qué se trata y cuáles son los puntos, digamos, más importantes que pueda tener este proyecto de ley. Sobre el tema del proyecto de ley que viabiliza la interrupción del aborto en casos de violación, este proceso está en suspenso. Entendemos que se va a retomar una vez que ustedes también vuelvan a la actividad presencial prevista para mediados de esta semana. Nos comentaban otros legisladores que en las diferentes bancadas se han dejado la libertad de que cada uno de los legisladores actúe o vote de acuerdo a cómo considere necesario, oportuno, de acuerdo a su conciencia o su creencia, etcétera, etcétera. En el caso de UNES, también se va a mantener así la votación, cada uno va a votar como crea que debe votar, no va a ser un voto orgánico. No, en esta ocasión no va a ser un voto orgánico como ha sido costumbre en nuestra bancada. Siempre lo hacemos las discusiones de manera interna, podemos tener nuestras discrepancias, distintas posturas, pero finalmente cuando hay que votar algo lo hacemos de manera orgánica. No va a ser el caso de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Eso es un tema bastante delicado. Creo que en ninguna de las bancadas hay un consenso respecto de la forma en la que se votan, hay distintos criterios y no pasa distinto en nuestra bancada, ¿no? Ustedes vieron hace algunas semanas por parte del buró, digamos, del movimiento, se emitió un comunicado en el que se dejaba, perdón, en libertad a los 47 legisladores de votar de manera individual respecto de este proyecto de ley. Ya está en la agenda, el día jueves será el debate de este proyecto de ley y allí veremos cómo se van llevando adelante, ¿no? Creo que se ha maltratado mucho la discusión del proyecto de ley porque muchos ni siquiera, o incluso legisladores, ni siquiera me parece que se han tomado la molestia de leer el proyecto de ley y entender que es únicamente en casos de violación, y eso ya de por sí es excluyente, digamos, con lo cual han pedido algunos requerimientos que para mi punto de vista particular son excesivos. Creo que el informe de mayoría que presentó la Comisión de Justicia es un informe que está basado no sé, en argumentos técnicos, en argumentos científicos, alejados, digamos, de lo moral, y que recoge todos los criterios que se fueron presentados en las comparecencias que hubo dentro de la comisión. Ellos recogen una temporalidad, que son temas que son bastante críticos, ¿no? Se ha hablado mucho de la temporalidad, de los requisitos de la objeción de conciencia, y creo que el informe de mayoría recoge bastante bien todos estos criterios. Se han establecido un plazo de 22 semanas, de hasta 22 semanas en el caso de mayores de 18 años, de 22 semanas en menores de 14, 20 semanas en mayores de 18 y sin límite de tiempo para las personas, las mujeres con discapacidad. Creo que este es un tema que está en debate todavía. Ese informe no será finalmente el informe que se vote. Si hay que hacer algunas recomendaciones dentro del Pleno de la Asamblea, se harán, se recogerán. Para eso está la discusión, pero esta discusión debe ser absolutamente responsable, poniendo en el centro de la discusión precisamente a las niñas y a las mujeres que son víctimas de la violación, y dejando por fuera las posturas personales, religiosas, particulares, los dogmas. Cuando uno es legislador, deja a un lado, está todo su derecho de manera particular poder profesar la religión que quiera, pero cuando estamos en el Pleno de la Asamblea debemos legislar en estricto apego a lo que significa la democracia y lo que significa la ley también. Así que veremos el día jueves cómo se va dando la discusión en el Pleno de la Asamblea, pero sin duda alguna poder debatir y poder tener una ley que garantice el acceso voluntario, digamos, a la interrupción del embarazo en casos de violación es absolutamente necesaria y sin duda está apegada a salvaguardar los derechos, sobre todo de las víctimas y de las mujeres, ¿no? Muchísimas gracias, legisladora, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Ana Herrera, asambleísta de UNES e integrante de la Comisión de Régimen Económico, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, asambleísta, y vamos a estar pendientes de cómo avanza el tratamiento de este proyecto de ley que busca dejar sin efecto la reforma tributaria. Muy amable, muchas gracias. A usted, Licenia, por la invitación, siempre un gusto, un saludo cariñoso también para la audiencia y un excelente día para todos.